Un compañero de servicio de Jimin compartió una foto en Instagram. Un guerrero especial, el sargento Park Jimin, pasa por tu feed todos los días. Lo recuerdo de su servicio militar y estoy muy orgulloso de este soldado. Jimin siempre deja una huella inolvidable en cada persona que tiene la dicha de compartir una parte de su vida con él. Sigamos, porque de verdad, este tipo de lives son los que más material dejan, aunque la gente no quiera admitirlo. 20 minutos parecen nada, pero cuando se trata de Jimin y Jungkook, 20 minutos equivalen a años de contexto acumulado. No es solo lo que pasa en ese instante, es todo lo que ya sabemos de ellos y cómo cada gesto nuevo encaja perfectamente en ese rompecabezas que llevan armando desde hace tiempo. Desde que empieza el live, la vibra entre ellos es esa que ya conocemos, cómoda, relajada, sin tensiones. No hay rigidez, no hay distancia. Jungkook está ahí, presente, no como alguien que simplemente comparte cámara, sino como alguien que forma parte del espacio personal de Jimin. Y Jimin, por su parte, se expresa con esa tranquilidad que solo tienes cuando sabes que la persona a tu lado te entiende sin que tengas que explicar demasiado. Y volvemos al momento del padre de Jimin, porque, honestamente, ese detalle no debería pasar tan desapercibido como muchos intentan hacerlo ver. Jungkook no interrumpe, no roba protagonismo, simplemente acompaña el relato. Pero cuando imita, lo hace con una naturalidad que es imposible fingir. No hay exageración, no hay burla, no hay caricatura. Es una imitación suave, precisa, casi cariñosa. Y eso dice muchísimo. Porque imitar a alguien así no es solo me contaron cómo es haberlo escuchado varias veces, es reconocer patrones, es tener memoria emocional de esa persona. Y eso de nuevo nos lleva a la misma conclusión. Jungkook no es ajeno a la familia de Jimin. Y aquí entra algo muy importante que mucha gente pasa por alto. Jimin no se sorprende, no se queda como ¿cómo sabes eso? No lo corrige, no se ríe nervioso, lo acepta, lo deja pasar. Porque para él es normal que Jungkook sepa esas cosas, porque en su cabeza Jungkook está dentro de ese mundo. Y eso mismo se repite con el tema de la abuela. Ese gesto de buscar a Jungkook con la mirada cuando habla de ella es tan revelador. Es casi automático, como cuando cuentas una historia compartida y miras a la persona que estuvo ahí contigo, no para explicarle, sino para confirmar que ambos recuerdan lo mismo. Y Jungkook responde, sin titubear, sin dudar, como alguien que no necesita contexto adicional. Cuando Jimin dice que su abuela es enérgica, Jungkook dice sí. Y ese sí no es un sí, claro, lo que tú digas. Es un sí, yo también lo sé. Y el hecho de que Jimin lo mire justo en ese momento es clave, porque Jimin está validando su propio recuerdo a través de Jungkook. Está buscando ese acuerdo silencioso que solo se da cuando hay confianza absoluta. Además, no es menor que nadie más intervenga. Es Jungkook. Siempre Jungkook. Como si en ese tipo de temas él fuera la persona indicada para confirmar. Eso ya habla de un nivel de cercanía que va mucho más allá de lo superficial. Y si seguimos sumando capas, está el detalle de la sopa de algas, que no deja de resonar cada vez que se menciona. Porque no es solo mi mamá cocinó, es por quién cocinó, por qué cocinó y cuándo cocinó. Celebrar el cumpleaños de Jimin, incluso cuando él no estaba presente, es una forma de decir, aquí tiene un lugar, esté o no esté. Y eso culturalmente es enorme. Eso no pasa con cualquiera. Eso no pasa solo porque son amigos del trabajo. Eso pasa cuando alguien ya es parte del núcleo emocional de la familia. Cuando ya no es extraño. Cuando ya no necesita estar físicamente para ser considerado. Por eso resulta tan irónico que todavía haya gente empeñada en reducir todo esto a hermandad sin cuestionar nada más. Porque incluso las relaciones fraternales no siempre llegan a este nivel de conocimiento detallado y convivencia compartida. Aquí no estamos hablando de un par de anécdotas sueltas. Estamos hablando de un patrón constante que se repite live tras live, comentario tras comentario. Jimin y Jungkook funcionan como dos personas que han entrelazado sus rutinas, sus recuerdos y sus entornos. Se nota en cómo se escuchan, en cómo se miran, en cómo se confirman mutuamente. Hay una sincronía emocional que no necesita ser explicada.
simplemente está ahí. Y lo más interesante es que todo esto sucede sin que ellos intenten demostrar nada. No lo subrayan, no lo remarcan, no hacen pausas dramáticas, simplemente ocurre. Y quizá por eso es tan evidente para quienes quieren verlo. Al final, estos momentos pequeños son los que más dicen. No los grandes discursos, no las declaraciones, no los gestos exagerados. Son estas escenas cotidianas, casi domésticas, las que dejan ver lo profundamente conectados que están. Y sí, el live fue corto, pero lo que dejó fue larguísimo, y sigue dando de qué hablar. La publicación del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo a través de Korea.net no solo fue un reconocimiento institucional, sino también una confirmación de algo que fans, artistas y críticos llevan tiempo señalando: el enorme legado que Park Jimin está construyendo dentro y fuera del K-pop. En el texto se resaltó su contribución cultural, su influencia artística y su papel como una figura clave en la expansión global del género, definiéndolo como un modelo a seguir, un ideal, una referencia. Y la verdad es que pocas descripciones le quedan tan bien. Hablar de baile en el K-pop es hablar de un movimiento cultural que ha cruzado fronteras, idiomas y generaciones. Es una industria que combina tradición, innovación y una fuerte identidad visual, y que ha logrado influir de manera directa en la cultura pop mundial. Pero dentro de ese universo tan amplio, hay artistas que destacan de una forma especial, no solo por su técnica, sino por la manera en que conectan con la gente. Cuando todos esos elementos, disciplina, sensibilidad artística, historia cultural y visión global, se concentran en una sola persona, nace una figura que trasciende el escenario. Ahí es donde entra Park Jimin. Jimin no baila simplemente para ejecutar movimientos perfectos. Él convierte el baile en un lenguaje propio. Su cuerpo se transforma en una herramienta de expresión emocional, capaz de transmitir vulnerabilidad, fuerza, elegancia y pasión en una misma actuación. Es ese artista que logra que cada presentación se sienta diferente, viva y auténtica. Por eso se dice que es el lugar donde confluyen todos los meridianos. Distintas influencias, estilos y energías se encuentran en él y fluyen de manera natural, creando un camino completamente nuevo. Su arte no se limita a seguir tendencias, sino que las redefine. Park Jimin ha revolucionado la forma en que se percibe el baile masculino dentro del K-pop, rompiendo estereotipos y ampliando los límites de la expresión artística. Ha demostrado que la delicadeza y la fuerza pueden coexistir, que la técnica puede ir de la mano con la emoción y que la identidad artística no necesita encasillarse. Además, Jimin siempre ha resaltado la importancia de la cultura dentro de la música. Su trabajo refleja respeto por las raíces, pero también una apertura constante a lo moderno y a lo global. Esa combinación es precisamente lo que le da valor a su arte. El impacto de Park Jimin no se mide solo en números o premios, sino en la huella cultural que deja, en cómo inspira a otros artistas y en cómo conecta con personas de distintas partes del mundo. Sus obras, sus actuaciones y su evolución como artista no son momentáneas ni desechables. Todo lo contrario, forman parte de un legado que con el tiempo será estudiado, archivado y recordado como una contribución importante al arte contemporáneo. Cada escenario que pisa, cada coreografía que interpreta, se suma a una historia que sigue creciendo. Por todo esto, Park Jimin no es solo un ídolo del K-pop, es una figura cultural, un referente artístico y una inspiración constante. Como modelo a seguir, representa dedicación y autenticidad. Como ideal, encarna la unión entre técnica y emoción. Y como referencia, deja un camino abierto para que futuras generaciones se atrevan a explorar, sentir y crear sin miedo.